Tengo 14. La reunión se está grabando. Tenemos actualmente 14 participantes. Como es nuestra primera sesión, voy a esperar unos minutitos para que se puedan agregar, porque me imagino que igual están saliendo desde la otra clase. Hola, Mónica. Hola, Carol. Recién estaba leyendo los mensajes en el chat. Mientras voy a compartir pantalla. Compartir la ventana que vamos a trabajar. Buenas tardes, no se escucha nada, señorita. ¿No se escucha nada? ¿Aló? Yo lo escucho súper bajo. Ya veamos qué podemos a ver si lo podemos ayudar. ¿Acá se escucha bien? ¿Sí? O quizás tengan que subirle el volumen al dispositivo con el que están viendo la clase. No sé si se escucha bien para las personas que me decían que se escuchaba bajo. Ahí yo escucho a alguien como muy bajito. En 2 minutitos. Tengo 18 por el momento. Tengo entendido que son un poquito más. Así que esperaremos unos 2 minutitos para dar inicio oficial a lo que es la clase del día de hoy. Hola, Natalia. Perdón, ¿es Natalia o es Natalie? Pregunto, porque siempre me atrapa pelo. Sí, perdóname, Natalie. Ya somos 20 a un minutito de iniciar la clase de forma oficial. Eh, no sé si se ve que mi pantalla se esté compartiendo. No, no estoy compartiendo. Ah, sí, sí se ve que se está compartiendo. Comparte. Ahí está. Ya. A pocos minutitos de iniciar. Para que sepan, ya chiquillos, en honor al tiempo, vamos a iniciar la clase. Me presento, mi nombre es Daniela González. Yo les voy a hacer la asignatura de Ciencias Naturales, nivel primero medio, primer nivel 1 de media, ¿ya? Y como sabrán, nos quedan como súper poquito tiempo. Y les voy a presentar un poquito lo que es las unidades que vamos a trabajar de forma generalizada, ¿ya? Nuestra primera unidad, o mejor dicho, nuestro primer módulo es la materia del universo. ¿Ya? Luego de ver el módulo de la materia del universo, vamos a ver el segundo módulo que es el aire, la mezcla de los gases en que vivimos. ¿Ya? Como módulo 3, el agua que necesitamos. Como módulo 4, la materia orgánica y los combustibles fósiles. Hasta el módulo 4 hablamos principalmente desde la ciencia, desde el área de la química, por si acaso. Luego tenemos el módulo 5, que habla de la célula, unidad fundamental de los seres vivos, ya que esto ya es centrado en lo que es la biología, ya la reproducción
la herencia, que es el módulo 6. Y por último, que es la fuente de energía y materia prima en los seres vivos. Tenemos 7 grandes módulos, ¿ya? En los cuales vamos a abarcar varios contenidos, ¿ya? Y voy a intentar de que sea lo más conciso y preciso y que puedan ustedes, cuando tengan que rendir la evaluación, les pueda ir de la mejor forma posible, ¿ya? Actualmente se está grabando la clase por si a veces motivo no alcanzaron a escribir o quieren retomar el tema porque les faltó algo en específico, van a tener les voy a hacer llegar lo que es la clase del día de hoy, ¿ya? Y nuestra clase, vamos a partir con el módulo 1 de la materia y el entorno, la materia del universo. Y para poder hablar de este módulo, primero vamos a hablar de un concepto esencial. Vamos a recordar. ¿Qué es un modelo? Si se ven acá, tenemos una maqueta, una representación de algo. Los modelos en sí es la representación abstracta de un sistema o un proceso del universo que nos permite hacer predicciones de su comportamiento. Eso es un modelo. ¿Ya? Características que tengan los modelos. Representan una idea o un concepto teórico sobre la naturaleza de algunos objetos o fenómenos. Además, nos permiten en un momento determinado explicar el comportamiento de dichos objetos y fenómenos. Por ejemplo, los modelos atómicos. Hoy día no vamos a entrar en los modelos atómicos, ¿ya? Por eso es relevante entender el concepto de modelo, ¿ya? Que son representaciones de una idea o un concepto, ¿ya? Y que permiten explicar el comportamiento de dicho fenómeno u objeto, ¿ya? Para ello vamos a partir con ciertos personajes. Hace hartos años atrás, Demócrito y Leucidio. Hace más o menos de 2400 años atrás, Demócrito se preguntó hasta qué punto podía dividirse la materia. Yo los invito en algún momento dado a hacer el ejercicio. Cortar un papelito y ese papelito que les cortaron, cortarlo otra vez, volverlo a cortar y cortarlo hasta tal punto que se van a encontrar con algo muy pequeñito. Esta idea de cortar algo, dividirlo y entendiendo antes que eso el concepto de materia. ¿Alguien sabe lo que es la materia? Cuando se habla del concepto de materia. Y a ver si sale algo en el chat. Me dicen por acá, Mónica, que se ve negra la pantalla. ¿Todos ven negra la pantalla? No se ve bien. ¿Sí? Ya. Pues bien. Les preguntaba si ¿alguien tiene alguna idea de lo que es la materia? ¿El concepto de materia? Pues bien, No. vale. ¿No? Ya. La materia, cuando se habla en ciencias de materia, hablamos de todo, pero todo lo que nos rodea. El aire, el computador, el celular, mi mano, sus manos, los ojos, la ropa, el lápiz, ¿qué
¿qué más? Las murallas, las casas, todo lo que nos rodea, las joyas que uno utiliza, todo eso hablamos que es materia, ¿ya? Entonces, Demócrito se preguntó en general, si todos estos conceptos de materia, lo que nos rodean, si yo los divido, ¿cómo sería si yo los divido y los vuelvo a dividir y voy a llegar a un punto que no voy a poder seguir dividiendo? Y este punto que no pudo seguir dividiendo esta materia, él concluyó de que en algún punto no se iba a poder seguir dividiendo la materia para siempre y que habría una pequeña parte que fuera invisible. Hace 2400 años atrás aproximadamente, incluso un poquito más yo diría, se hicieron este concepto de la parte más pequeña de la materia que fuera indivisible. Estos personajes, los partidarios de la teoría que presentados por Demócrito fueron llamados atomistas y plantearon los siguientes postulados. Son muy pequeños, son indivisibles, son partículas del mismo material. Es decir, si yo divido la mesa y la vuelvo a dividir, es un material. Si yo divido el aro, lo divido, es un mismo material. Estos materiales, esta materia, tiene diferentes formas y medidas. Porque si yo divido o voy rompiendo de a poco la mesa, por hacer exagerada, me voy a topar cuando yo no logro dividir más, la mesa tiene una forma, tiene una textura. Ahora bien, si hago el mismo ejercicio con el papel, divido, me voy a encontrar con una textura, con una forma. Ya por eso dice que tienen diferentes formas y medidas. Son infinitos en número. Es decir, tengo muchos materiales alrededor, mucha materia. Están siempre en movimiento y son capaces de unirse para formar compuestos. Es decir, que hay algunas cosas que yo puedo juntar y van a formar algo. Esto fue lo que nos plantea Demócrito y Eleuterio en su teoría de sus postulados en general. Después, harto tiempo después, llega un personaje que es Dalton, John Dalton, más o menos en 1808, siendo la primera teoría atómica, para explicar esta materia, esto que nos rodea. Las joyas, las celulares, él plantea una teoría en específico. ¿Ya? John Dalton, tomándose de Demócrito y Eleuterio, más todo lo que él descubrió en esa fecha, postuló lo siguiente. La materia está compuesta por átomos. Aquí aparece este concepto. Que todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros vemos, tocamos, sentimos, está hecho de átomos. Y este concepto de átomo son las partículas más pequeñas que pueden participar en los compuestos. Son indivisibles y no pueden ser creados ni destruidos. Su otro postulado, los átomos de la misma sustancia son idénticos. Son las mismas propiedades físicas, químicas y los de sustancias diferentes tienen propiedades diferentes. Por ejemplo, aquí vemos unas imágenes, ilustraciones que representan del modelo de John Dalton
las partículas y los átomos de hidrógeno, si se dan cuenta, Dalton plantea que son esferitas y que todos los hidrógenos que existen en la Tierra, en el universo en general, todos son iguales. Los oxígenos son todos de la misma forma y van variando en tamaño, y los átomos de bromo son mucho más grandes. Bien, entonces, dato relevante. John Dalton nos postula de que la materia está compuesta por átomos y son partículas muy pequeñitas, ¿ya? Los átomos de la misma son idénticos en las mismas propiedades físicas, químicas, y son sustancias diferentes con propiedades distintas, ¿ya? Eso nos plantea John Dalton. También nos plantea que los átomos de los elementos distintos se combinan entre sí en relaciones enteras y sencillas para formar moléculas compuestas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un esquema que la molécula del agua está compuesta por un hidrógeno y un oxígeno. O el dióxido de azufre por un oxígeno y un azufre. Si se dan cuenta, es bastante simple y fácil de reconocerlo. Y además nos plantea que los átomos de los elementos pueden combinarse en más de una proporción entera y sencilla para formar más de un compuesto. ¿Ya? Aquí tenemos otros ejemplos de el metano, que necesita 2 de hidrógeno y 1 de carbono, que es el puntito negro. ¿Ya? Estos son los postulados de John Dalton. Nos habla de una esfera, nos habla del concepto del átomo, nos habla que son sustancias esenciales, que cada elemento tiene su forma, su tamaño, y todos los hidrógenos, todos los oxígenos, o cada uno de los elementos tienen las mismas propiedades, las mismas características. ¿Ya? Nos habla que los elementos son distintos, se pueden combinar en números enteros, ¿ya? Y de forma sencilla. Pues bien, ¿cuáles son las diferencias de la teoría de Dalton? Se sabe que los átomos están formados por partículas subatómicas y la investigación actual ha demostrado que los átomos del mismo elemento tienen distinta masa. Es decir, en la actualidad, puesto de la teoría no es acorde a lo que se sabe hoy en día. Pero para 1808 era toda una celebridad a nivel atómico. Y estos eran sus postulados esenciales. En la actualidad se sabe que los átomos están formados por partículas subatómicas, que hay estructuras más pequeñas que el átomo, como el protón, neutrón, electrón, ¿ya? Y tenemos investigaciones actuales que demuestran que los átomos del mismo elemento tienen distintas masas, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más adelante. Luego, John Dalton aparece un nuevo personaje que es Joseph Thomson, que fue un profesor universitario y físico británico, galardón con el Premio Nobel de la Física en 1906. Y este personaje es esencial porque descubrió el electrón. Es decir, que había algo más que un átomo en las partículas. Más o menos en 1903, Joseph Thomson propuso su modelo atómico basado en los experimentos que había realizado. Una de las experiencias fue la siguiente. Tenemos acá en la imagen un prototipo donde tenemos un sector de fuente de poder. ¿Me esperan, chiquita? Amor, estoy ocupada. Ya, y tenemos lo que son las fuentes de poder. Tenemos el electrodo, tenemos el cátodo, ¿ya? Y este objeto fue realizado por un tubo de descargas formando un tubo de vidrio
y dos electrones, perdón, dos electrodos, que es un lado positivo, perdón, un lado positivo y un lado negativo, ¿ya? Conectando una fuente de poder. Cuando se cierra el circuito, se observa un paso de corriente eléctrica del mismo tiempo que se produce un rayo. Este fenómeno, este rayo que les llamaron rayos catódicos, este rayo que pasa, que se visualiza como un rayo catódico, acá se ve un poco más ilustrado, ¿ya? Confirma que los átomos están formados por que todos los átomos tenían una masa mayor que a los de los electrones, que era la carga positiva, y que debía ocupar un espacio. Si ustedes se dan cuenta en la figura, tenemos una esfera con puntitos rojos. La esfera es la carga positiva y estos puntitos rojitos son los electrones. Además, como el átomo es eléctricamente neutro, el número de cargas positivas y negativas debe ser la misma. También propuso, así el átomo sería una esfera cargada positivamente, en donde se encontraría incrustados electrones. Eh, esta teoría del modelo atómico normalmente se conoce como el budín de pasas, porque como es una esfera que está incrustado en los electrones, parece como un budín de pasas. ¿Ya? Este personaje, Eugen, continuó trabajando con el tubo de descarga similares al que había utilizado Thomson, pero le hizo agujeros al cátodo. ¿Ya? Pudo ver que a través de estos orificios un nuevo tipo de luz que viajaba se direccionaba se viajaba en dirección contraria a las de electrones, a lo que le llamaron protones. Es decir, que este modelo de Thomson, este átomo, este budín de pasas, además de tener cargas positivas, en vez de ser solamente tener incrustados estos electrones para que se pueda desviar, aparecen estos protones. Estas cargas, los protones por si acaso son las cargas positivas. ¿Ya? Este experimento permite detectar lo que es los electrones en en los protones dentro de los rayos catódicos. Gracias a ese avance, más lo que investigó este personaje, el modelo de Niels Bohr, propuso un modelo planetario en donde los electrones se hallaban cuantizados. De esta manera, los electrones girarían en una orbital definidas y especificadas. Me faltan, perdón. Disculpen, aquí hay un error de diapositiva. Falta un modelo que es el modelo de Rutherford. Les voy a mostrar. Espérame un poquito. Ya tenemos lo que es hasta el momento. Tenemos a nuestro primer personaje que nos habla del modelo atómico o que nos habla del concepto de átomo. Tenemos a Demócrito y Leucipo. Ya nos habla este personaje más o menos a los 2400 años. Luego lo retoma, después de mucho, mucho tiempo, lo retoma Dalton y habla del concepto, recién inicia el concepto de átomo, ¿ya? Y nos habla que son unas esferas y que cada uno tiene
Luego de Dalton aparece Joseph Thomson, que con su experimento del